Muy buenas, mi nombre es Francisco Martín García, abogado y doctorando en Derecho Penal por la Universidad de La Laguna. El presente vídeo constituye la ponencia de mi intervención y participación en el Congreso Internacional Nodos de Conocimiento del año 2025, siendo objeto de la misma el engaño con medio de captación, control y explotación de la víctima en dos fenómenos muy complejos, el fenómeno de la trata de personas y el fenómeno sectario. La trata de personas se encuentra tipificada en nuestro Código Penal, en el artículo 177 bis, una vez se produce la ratificación y transposición del denominado Protocolo de Palermo. Si bien el delito sectario no presenta una tipificación penal autónoma, con independencia y perjuicio de los delitos que se puedan cometer dentro de la organización sectaria, pues por ejemplo delitos patrimoniales, delitos contra la libertad sexual, el delito sectario no presenta una tipificación penal autónoma. Es por ello que debemos aplicar por analogía lo previsto en el artículo 515.1 segundo, que es relativo a los delitos de asociación ilícita. Según este artículo, se considera asociación ilícita aquellas que a pesar de tener un fin lícito utilizan mecanismos de alteración y control de la personalidad. Tradicionalmente siempre se ha asociado a la persuasión coercitiva, o más bien las organizaciones sectarias, a la manipulación mental y con ello a la persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva se define como aquella violencia psicológica, sutil, imperceptible y progresiva, que lo que produce es un control ambiental, social de la víctima que se produce en detrimento de esa personalidad propia, individualidad propia de la víctima. ¿Por qué? Porque realmente lo que pretende la persuasión coercitiva es el adoctrinamiento severo. Como hemos dicho, no se presenta una tipificación penal autónoma del delito sectario, es por ello que autores como puede ser David Antón, en apoyo a esos estudios clínicos de neuropsiquiatría, psicología, a su vez en estudios sociológicos que hacen referencia a esa persuasión coercitiva y que en términos ya no se puede referir al lavado de cerebro, precisan de una tipificación penal autónoma en nuestro Código Penal, por ejemplo, como un subtipo del delito de coacciones. La persuasión coercitiva y por lo tanto esta violencia psicológica que suele darse en los contextos sectarios también cabe plantearse en los delitos de trata de personas. ¿Cuáles son los principales puntos en común que tienen los delitos de trata de personas y los delitos sectarios? Vamos a establecer tres, y en esas tres características el engaño juega un papel muy relevante, podríamos decir que constituye la piedra angular. En primer lugar, la identidad, presectario, prevíctima, luego las fases y por último los fines. En primer lugar, la identidad presectario, prevíctima. En cualquiera de los dos supuestos, tanto en una organización sectaria como en una organización de trata de personas, lo que se precisa es de buscar un potencial adepto y por eso se produce un reclutamiento a medida. En ese reclutamiento a medida se establecen técnicas engañosas que son capaces de adaptarse a la idiosincrasia de cada uno de ellos. Por lo tanto, si nosotros conseguimos potenciales adeptos que son fácilmente moldeables en atención a esas capacidades de engaño que yo les he creado, la fase de captación se produce sencillamente. ¿Cuáles son las fases que integran la trata de personas y los delitos sectarios? Bueno, o el adoctrinamiento sectario. La sentencia del Tribunal Supremo 214 del 2017, de 29 de marzo, establece, en atención a lo establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que son tres las fases de la trata de personas: fase de captación, fase de traslado y fase de explotación. Rodríguez Carballera, por su lado, respecto al contexto sectario, habla de cuatro fases: fase de seducción, fase de captación, fase de conversión y fase de adoctrinamiento. Hemos podido observar cómo coinciden las fases de captación, aunque también podríamos hablar de que la fase de traslado y la fase de explotación coinciden en los delitos sectarios. Ese adoctrinamiento al final se produce en una explotación. Y el traslado implica que en determinadas ocasiones también los adeptos tengan que desplazarse hasta un determinado lugar, pues por ejemplo si estamos hablando de una secta 1.0, una secta comunal, que por ejemplo se tengan que establecer en un paraje recóndito de cualquier parte del mundo. Por lo tanto también concurre la fase de traslado, pero vamos a centrarnos en la fase de captación, que es donde interviene principalmente el engaño. El engaño en esa fase de captación lo que pretende es obtener, si ya hemos conseguido potenciales adeptos, ahora lo que vamos es a garantizar una información adulterada que va a facilitar a que ese potencial adepto ya se convierta finalmente en adepto. Por lo tanto, la captación incluye como principal medio comisivo al engaño. Y por último, la finalidad de explotación. Hemos hablado de esa primera fase de captación y vamos a hablar de la finalidad de explotación, que también se constituye como una fase de la trata de personas. Veremos cómo el engaño va transformándose poco a poco. El engaño pasa a ser, por decirlo así, sin ningún tipo de concepto normativo de violencia, puede ser un engaño, pues información adulterada hasta ahí, pero con el paso del tiempo y cuando ya se producen las fases de traslado y la fase de explotación en la cual se precisa de un mayor control y un mayor sometimiento, es cuando el engaño suele ser o combinado con violencia o sustituido totalmente por la violencia. En la explotación o esa finalidad de explotación se produce tanto la trata de personas como también en los grupos sectarios. En la trata de personas, porque lo que se pretende es explotar laboral o sexualmente a la víctima con el fin de, a cambio de una supuesta deuda que ha adquirido la víctima con el grupo,
y por lo tanto lo que sostiene esa explotación es un rédito económico. En el caso de un grupo sectario, la explotación lo que conlleva es tanto rédito económico como también puede ser poder. Ahora vamos a hablar del engaño. La sentencia del Tribunal Supremo mencionada anteriormente, 214-2017, 29 de marzo, establece que el engaño es toda aquella maquinación artificiosa con la cual lo que se pretende es facilitar una información evidentemente adulterada, pero que es realmente atractiva para la potencial víctima, ¿no? Pues por ejemplo se le oferta algún tipo de trabajo que tiene unas muy buenas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si juntamos esa vulnerabilidad de la víctima con una condición laboral que parece ser bastante buena, conlleva que finalmente se produzca el asentimiento por parte de la víctima. Es por ello que aquí ya es donde intervienen las primeras fases del engaño. El engaño, por lo tanto, como hablábamos, se da o debe ser idóneo porque, por un lado, tenemos que conseguir un potencial adepto o víctima y luego ese engaño debe ser lo suficientemente persuasivo para convertir a ese potencial adepto o potencial víctima en una víctima o adepto final. Por lo tanto, partiendo de que ya el engaño se desarrolla en una primera fase, vamos a plantear lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, en el delito de estafa se establece que el engaño debe ser bastante? Ese es uno de los calificativos que se precisa. Es decir, engaño bastante para inducir a error al sujeto pasivo. Pero si, por ejemplo, vamos al tipo penal de la trata de personas, solo se incluye el engaño como medio comisivo, junto al fraude, al rapto, pero no se establece cuál es uno de los elementos que debe determinar ese engaño. El engaño debe ser bastante o el engaño debe ser coercitivo. Y aquí es donde planteamos lo siguiente. El engaño partimos de una idea base de que produce la restricción o la eliminación de la posibilidad de elección de acciones. Es decir, el adepto o la víctima, una vez que resulta engañado, finalmente no va a tener capacidad de decisión, porque la decisión la está tomando otra persona por él. Aunque realmente crea que está tomando decisiones propias, está tomando decisiones adulteradas en atención a la voluntad de otra persona. Entonces, cuando hemos hablado que en la fase de captación el engaño es realmente no es violento, hemos precisado que cuando se avanza en esa situación de traslado, de explotación, se precisa de mayor sometimiento y control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el engaño pasa a ser combinado con coerción, con violencia. Y es por eso que se habla del denominado engaño coercitivo. Bardaví y Antón, en su propuesta de tipificación penal de la persuasión coercitiva como subtipo del delito de coacciones, habla del engaño coercitivo como cualquier tipo de violencia que no se integra en el concepto de persuasión coercitiva y que lo que conlleva es la utilización de información, por ejemplo, adulterada, con el fin de producir algún tipo de control social, emocional, ambiental, que se desarrolla en un control de la personalidad. Ese engaño coercitivo puede implicar violencia, por eso es la coerción. De ahí que sea preciso, consideramos, que si poco a poco el engaño que se va utilizando en la fase es cada vez más violento, debe establecerse que el engaño coercitivo también puede constituirse como un medio comisivo y a su vez también se debería establecer algún tipo de regulación del mismo. Una vez que hemos hablado de este engaño que pasa de un engaño no asimilado a la violencia a un engaño violento, también tenemos que hablar del consentimiento. El consentimiento, cómo juega el engaño en el consentimiento que resulta prestado por los adeptos y por las víctimas. Bueno, pues en el contexto sectario hay unas resoluciones del Parlamento Europeo de mayo de 1984 que establece que las organizaciones religiosas tienen que facilitar a los potenciales adeptos información fidedigna sobre las conductas que va a realizar en el propio grupo, así como los dogmas que se realizan en el mismo. Evidentemente esto no ocurre, no hay una información fidedigna. Hay incluso algún tipo de grupo que actualmente opera en España con bastante afluencia e influencia que hace uso de algún tipo de folleto en la cual la información que recoge no se corresponde con la realidad. Por lo tanto, ya partimos de un total consentimiento desinformado. Sabemos que el consentimiento informado en un ámbito clínico y médico es aquellos supuestos en los que nos vamos a operar o se va a realizar sobre nosotros algún tipo de operación o quirúrgica práctica y en la cual nosotros debemos prestar un consentimiento en atención a todos los riesgos los cuales puede conllevar esa operación. Y nosotros, en atención a esos posibles riesgos, firmamos ese consentimiento y estamos de acuerdo.
Vale, pues en este caso Bardaví Antón habla de un consentimiento desinformado para el contexto sectario, en aquellos supuestos en los que la información que le ha sido trasladada al adepto evidentemente es falsa y que por lo tanto cualquier tipo de consentimiento que preste debe devenir ineficaz e irrelevante. En la trata de personas se establece como causa de exclusión de la tipicidad el consentimiento eficaz y relevante de la víctima. Autores como García Sedano se plantean cómo podemos plantear y hablar de que una persona sea capaz de consentir libremente de que va a resultar siendo explotada, tanto explotada laboral, sexualmente. No cabe que podamos plantear aquellos supuestos en los que la víctima libremente preste su consentimiento a ser explotada, como tampoco preste su consentimiento a realizar cualquier tipo de conducta le exija a su líder, incluso puede ser atentar contra sus propios familiares. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el consentimiento que está prestando el adepto y la víctima resulta desinformado, porque la información que se le está trasladando está totalmente adulterada, pero no solo en el momento de captación, sino a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, es importante determinar que no cabe en ningún caso que el consentimiento devenga eficaz, siempre y cuando habrá que estar a las circunstancias concretas de cada caso, pero resulta muy difícil establecer que el consentimiento que presta el adepto o que presta la víctima en un momento en el cual se encuentra en una situación de vulnerabilidad va a ser eficaz. Y también haciendo referencia a cómo el engaño pasa a ser un engaño coercitivo, pues en ocasiones no solo se utiliza la violencia física, sino también la violencia psicológica. Pues por ejemplo, el adepto o la víctima sabe que está siendo objeto de explotación, pero tiene miedo a salir. ¿Por qué? Porque le dicen, si hay cualquier atisbo de insubordinación, vamos a ir contra tu familia. Por lo tanto, todo esto conlleva que nos encontremos ante una vorágine de un engaño que va a facilitar el control y el sometimiento tanto de adepto y de víctima a los grupos. La trata contractualizada, acto de consorcialidad delictual, se puede aplicar también a la persuasión coercitiva. En este caso, hay una sentencia del Tribunal Supremo que enjuicia un supuesto en el cual se considera brevemente que una persona, en este caso víctima de trata de personas, no se puede considerar víctima de la misma en aquellos supuestos en los que la fase de captación sea muy corta, por ejemplo un periodo de 2 días, y en ese periodo de 2 días la persona ya acepte cualquier tipo de condición. Pues por ejemplo, la explotación en este caso puede ser explotación delictiva y en un supuesto de una persona que había accedido en solo 2 días a traspasar drogas, es decir, a actuar como mula, y por lo tanto, ¿qué es lo que considera el Supremo? Pues que en este caso se puede plantear un acto de consorcialidad delictual, es decir, que la víctima no es víctima, es victimaria. No va a responder o no es víctima de un delito de trata de personas, sino que es autora de un delito de tráfico de drogas. Entonces, es importante determinar que cuando el consentimiento, cuando la trata también juega o cómo el engaño puede determinar esa insuficiencia. Si un engaño se prolonga a lo largo de un determinado tiempo, el engaño, evidentemente el consentimiento deviene ineficaz. Pero ¿qué es lo que considera alguna jurisprudencia como la que estamos haciendo referencia? Pues que considera que en aquel supuesto en el que el engaño se prorrogue en un determinado periodo de tiempo muy corto y por lo tanto la víctima acepte cuáles sean las condiciones, podríamos plantear un acto de consorcialidad delictual y no un delito de trata de personas, y por lo tanto esta persona responderá por como autora del delito que haya cometido. En definitiva, el engaño se constituye como medio comisivo idóneo para la captación, el control y la posterior explotación de víctimas y adeptos sectarios. Lo que hemos venido haciendo referencia es que, por tanto, el consentimiento que ha resultado prestado tanto en fases de captación como en posteriores fases resulta totalmente ineficaz. No cabe la posibilidad de que nos planteemos que, a pesar de que exista una información previa, como si nos encontrásemos ante la suscripción, un préstamo hipotecario, de una información precontractual en la que se recogen todas las cláusulas, a pesar de lo anterior no podemos hablar de un consentimiento desinformado, porque en cualquiera de los casos ningún adepto o ninguna víctima se presta libremente a resultar ser explotada o adoctrinada de forma severa. El engaño constituye una situación de acrasia, desarrolla una situación de acrasia en la víctima, que lo que implica es que realmente no, bajo situaciones de coerción y coacción, en este caso de engaño coercitivo, no tenga capacidad de voluntariedad o no tenga la suficiente voluntariedad para la toma de decisiones propias, y al final la víctima y el adepto también en determinadas ocasiones son conscientes de ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que siguen manteniendo esa situación de explotación, adoctrinamiento severo, debido al temor, al riesgo que le influye la propia cúpula, con el hecho de que en el caso de que decida abandonar cualesquiera de las dos situaciones va a ser objeto, pues ya sea de algún tipo de delito o no solo contra él mismo, sino contra también sus familiares.
Es por lo tanto que el engaño debe incluir, consideramos que el engaño debe incluir un concepto normativo también de violencia, en este caso por medio del engaño coercitivo, y determinamos que se constituye como medio idóneo de captación, control y explotación debido a la generación de una situación de acrasia en la víctima y adeptos sectarios. Con esto finalizo mi ponencia y muchas gracias por la oportunidad y también muchas gracias por escucharme. Un saludo.